Iglesia de Vida te da la bienvenida al estudio de la epístola a los Hebreos. El tema central de esta epístola es la supremacía de Cristo, su supremacía como la perfecta palabra de Dios al hombre y el perfecto representante del hombre ante Dios. En este tiempo que los fundamentos son sacudidos, la epístola a los Hebreos nos presenta un rey y un reino que jamás será conmovido. Amén. Bienvenidos, hermanos, a este estudio de Hebreos. Dios los bendiga a todos. Vamos a orar un momentito. Amén, amén. Gracias, amado Señor. Gracias por tu cuidado. Gracias por darnos la bendición de estar unidos en este tiempo que nos da, Señor, el privilegio de poder, Padre, compartir este estudio de tu palabra. También, Señor, gracias por darnos la bendición de orar unos por otros, de agradecerte primero todo lo que haces. Y también, Señor, gracias por tus promesas santas. Gloria a tu nombre, Padre celestial. Es bendito. Gracias porque estás con nosotros, eres nuestro refugio. Gracias, Y tú, papito Señor, lindo. vas a hacer Bendito hoy tu nombre, Padre obras celestial. grandes, papito. Nos componemos todos ahorita, Señor, unidos a Sí, orar, papito, sí. a orar unos por otros, porque hay necesidades, Señor, Padre. en las que necesitamos tu ayuda, Oh, tu socorro, como dice el salmista, tu auxilio, porque tú eres el único que puedes, Señor, traer paz a cada corazón, traer salud a los cuerpos enfermos. Tú puedes, Señor, protegernos, guardarnos. Gracias porque tú dices, de mi mano nadie les arrebatará. Gracias porque confiamos en que tú siempre estás, Señor, pendiente al cuidado de tu rebaño, de tus hijos, de aquellos que confiamos, Señor, plenamente, que tú estás con nosotros, que tú nos guardas. Gracias, amado Padre. Pedimos que Gracias obres en por cada ayudarnos, necesidad que bendecir. tenemos anotada nosotros aquí Gracias, como Padre. hijos tuyos que estamos pendientes de orar por todas las necesidades de tus hijos. Hoy te pedimos que tú traigas respuestas, Padre, que tú traigas, Señor, salud, paz, amor tuyo, victoria espiritual, Padre. Gracias, papito amado. Te agradecemos Poder y todo y misericordia todo lo de pedimos Dios. en el nombre bendito de Cristo. Amén. Dios les bendiga. Amén. Buenas noches, amados hermanos. Buenas noches, ¿qué tal, hijo? Dios te Bien, bendiga. gracias a Dios. Bienvenidos, mis amados hermanos. Estábamos ayer estudiando esos 3 puntos básicos que menciona Primera Tesalonicenses 2:13. ¿Por qué no leamos ese versículo? Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Amén. Va, muy bien. Termina el apóstol Pablo hablando de este versículo que dice que esto le va a pasar a los creyentes. Actúa en los creyentes. ¿Cuál es la primera cosa? La primera cosa es que oyeron la palabra. ¿Cómo se llama eso? Contenido de la fe. ¿Cómo le presentaron el evangelio a usted? ¿Querés tener un matrimonio feliz? Busca de Dios. Es que eso no es mentira. No, Pero para nada. no es La razón. del evangelio. Jesús no murió en la cruz para que tuviéramos un matrimonio feliz. Eso es un efecto de la causa, que es recibirlo a Él, pero no es la causa por la que Él murió. Y es que vivimos en un tiempo donde mucha gente ya no quiere saber las razones.
No. Una de las grandes falencias de la educación en un montón de lados es que los muchachos solo quieren aprender a hacer cositas, soluciones rápidas. Si usted se mete a YouTube y pone cómo tocar guitarra en 10 días, hay miles de videos. O cómo hacer pasteles fácil, cómo cortar madera de forma más fácil, cómo esto, cómo lo otro. ¿Por qué? Porque la gente no quiere venir y tener un proceso de educación que lo lleve a saber el porqué de las cosas. Quieren solo poder hacer algo ya. Y eso se ha metido en la iglesia. Lamentablemente. Entonces, mire pues, qué interesante. Vamos otra vez. Si querés poner el texto, hija, por favor. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios. Aquí es el contenido. ¿Qué me hablaron? Me hablaron lo que dice la Biblia. Y 1 Corintios 15. Y piqué una cantidad de textos de la Biblia. Dicen la esencia. Somos pecadores. Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Estamos condenados, destituidos de la gloria de Dios. Pero el sacrificio de Cristo es suficiente para presentarnos justificados delante del Padre. Eso lo dice con toda claridad la Biblia. Pero eso se llama el contenido del Evangelio. La segunda parte, porque tiene una segunda parte. Miremos el texto. Solo una cosita antes de esto. Es bien importante recordar que el conocimiento de la palabra de Dios, que enseña acerca de la salvación, eso no es suficiente por sí solo. O sea, no es solamente que usted se sepa las cosas de una forma intelectual, de una forma académica. No, eso no basta. Ahora, si no tiene ese conocimiento, no entiende el Evangelio. Exactamente. No es suficiente solamente el conocimiento, pero es necesario para que suceda lo segundo. ¿Y qué es lo segundo? Ahí lo dice el texto, mire. 1 Tesalonicenses. Ajá, ¿cómo dice? Lo leemos todo, ¿no? Ajá, por lo cual también nosotros, sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis, no como palabra de hombres. Aquí es donde empieza otra cosa. O sea, viene y el predicador dice: somos pecadores bajo condenación. Así está diciendo el predicador, ¿verdad? Y el que está allá a la par lo está oyendo. Y dice, así dice la palabra. Y lee 5 textos que dice eso. Pero el tipo que está sentado puede decir: no, yo no soy pecador. Y yo pecador. Yo no soy malo, yo no soy ladrón, yo no soy homicida, yo no soy adúltero, yo no soy borracho, no soy drogadicto, no soy mentiroso, no soy mafioso. Pero es Aragán. Ajá, ignoró el mensaje de la palabra ese día. Y el peor de los pecados es ignorar la palabra de Dios, ignorar a Dios. Decir que lo que Dios dice no es cierto. Y Dios dice que soy pecador. ¿Sabe qué quiere decir? Que soy pecador. Es que cuando la Biblia dice: porque todos pecaron, y estamos destituidos de la gloria de cuando Dios. Dice todos, fuera. ¿Qué quiere decir? Todos. Hermano, el pecado más grande de nosotros es no creer lo que Dios dice. Ahora, entonces viene y la persona te dice: yo no soy pecador. Ahora, hay alguien que dice: sí, tiene razón la palabra, no el predicador. Lo que el predicador está diciendo en la palabra es correcto. Yo soy pecador. Porque eso es lo que dice el texto de 1 Tesalonicenses. La recibieron no como palabra de hombres. Entonces aquí es donde no es de que el pastor no sabe llevar el mensaje. Quizás el pastor está dando la palabra de la mejor forma que puede, pero la está haciendo lo más fidedigno al mensaje real de la Biblia. Y aunque no sea un experto en oratoria, aunque no tenga un montón de dotes de comunicador, como algunos creen ahora, si está dando la palabra de Dios y una persona dice: esa es palabra de Dios, si yo lo creo, esa persona va a ser salva. Correcto. Ya tiene la segunda parte. Y mire qué lindo, mire qué lindo. A eso se le puede llamar asentimiento del contenido. Exacto. El cliente está oyendo: soy pecador. Entonces, así, miren. Sí. Dice: sí, tiene toda la razón. Sí, es que yo no podía pagar solo mi pecado. Alguien tenía que pagarlo por mí. Ese es el Cordero de Dios. Él está no solamente oyendo la Biblia, no solo está entendiendo la Biblia, sino que está diciendo: sí, yo decido en mi corazón que eso que dice la palabra es cierto.
No como la palabra de un hombre, sino como la palabra misma de Dios. Es Dios el que me está revelando por este varón que está leyendo la Biblia. Ese es el segundo paso. Mire, pues, primero, el contenido Del completo. mensaje. Soy pecador. Ujú. Estoy bajo condenación. Cristo murió por mí. Debo recibirlo personalmente. Debo confesarlo con la boca y tenerlo en el corazón. Todo lo que dice la palabra. Entonces, cuando eso pasa, y yo, ¿sabe cómo decían los estudiosos de la Biblia antes? Ascensos. Que quiere decir asentimiento. Asentir. Tiene toda la razón. Dios tiene toda la razón. La palabra tiene toda la razón. Yo soy lo que dice la Biblia que soy. Es que eso lo decimos cuando nos conviene. Pero Claro. cuando la Biblia dice que soy pecador y que voy camino al infierno si no tengo a Jesucristo, ahí sí ya no soy lo que dice la palabra. Y no como cuando usted le está hablando a un patojo ahí y el patojo, sí, tiene razón. Y en la cabeza el patojo está diciendo, este viejo loco ya me aburrió a mí, yo no le estoy poniendo atención. Le digo sí solo para que se calle. No. Entonces, ¿cuál es el segundo componente? El segundo componente, el segundo, para repasar. el segundo componente de la fe que salva lo encontramos en la segunda parte del versículo. Leámoslo. La recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Esto nos presenta, ¿qué cosa? La recepción de la fe. Yo la recibo, es mía, La la creo, hago mía, la la creo. Me aferro a ella, me agarro de ella. Ajá. Ahora, ¿cuál sería entonces la tercera parte? El tercer componente de la fe que salva lo encontramos en la tercera parte del versículo. Mire lo que dice. Lo recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros. ¿Quiénes? En vosotros, los creyentes. Mira, dice, pon el versículo, actúa. O sea, no es algo, es algo que tiene vida, es algo que se está moviendo. Quiere decir, esto está provocando algo adentro de tu vida. Trabajando todos los días de mi vida, haciendo algo aquí adentro todos los días de mi vida. ¿A qué equivaldría eso, Pablo? Esto equivale a recibir y descansar en Cristo, poniendo en Él y su palabra toda mi confianza. No solo recibir, sino descansar en Cristo y confiar en Él plenamente, descansar en sus promesas. Si Él dijo que me va a llevar al cielo, si Él dijo que ya me perdonó, entonces ya lo hizo. Ajá, muy bien, sigamos. ¿Cuál es entonces el contenido de la fe? Tiene que ver con lo que creo. Para creer en Cristo, primero hay que saber algo sobre Él. Y lo que yo debo de saber sobre Él debe ser respaldado por la palabra. La Luego, respuesta o convicción tiene que ver con el entendimiento que ese contenido es verdadero, que es revelado por Dios. amén. Porque se puede conocer la fe cristiana, ¿verdad? Y sin embargo razonar que no es verdadera. La fe genuina que el contenido tiene, la fe genuina dice que el contenido, es decir, la enseñanza por la Sagrada Escritura, es verdadera. Sí, porque mire mi amado hermano, ahora le damos valor a la palabra que dice el hombre sin nosotros chequear que verdaderamente esa es la palabra que dice la Biblia. Estábamos platicando un día de un señor que hizo un libro y me pareció bien interesante el nombre porque se llama Generación de Idiotas. Porque es lo que han creado, una generación de idiotas que escuchan algo y lo creen porque lo vieron bien bonito en una publicación de internet, porque lo oyeron en la radio, lo vieron en la televisión, pero en ningún momento van a las fuentes a ver si eso es cierto. Y lamentablemente eso también está dentro de la iglesia. Mire lo que dice la palabra en Gálatas capítulo 1, verso 6 en adelante. Mire lo que dice. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Sigamos. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea, no hay otro, pero hay gente que sí lo quiere pervertir. Ahora, la forma en la que se ha pervertido muchas veces es en que la gente dice: yo tengo una nueva revelación, no está en la Biblia, pero Dios me la dio a mí. Eso es lo que dice el versículo 8. Verso número 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. ¿Sabe qué está diciendo? Aunque un ángel del cielo, esto lo que incluye es,
aunque te digan que ellos tuvieron una experiencia espiritual profunda, mística, se pusieron a platicar con un ángel y ese ángel les dio una revelación que no está en la Biblia, dice Pablo, no le crean. No le crean. ¿Por qué? Porque ese está bajo maldición, es maldito, es lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque está trastocando el verdadero mensaje de la palabra. No está trastocando el mensaje de un político, el de una persona pública. No, está trastocando la palabra bendita del Señor Dios Todopoderoso. Hermano, es tan peligroso, Sí. tan peligroso, que la Biblia dice, cae bajo maldición el que quiera agregarle a la palabra. Aunque presente un argumento tan espiritual como un ángel se reveló a mí. Algo tan sacado de nuestra realidad. Yo estaba escuchando de un hombre, él decía, es que yo platico con los ángeles. Y entonces yo les pregunto, miren, y tal, que ustedes que están ahí tan cerca de Dios, cuéntenme. Sí. Y entonces los ángeles me cuentan a mí cosas. Por eso yo sé cosas que no están en la Biblia. Porque estos ángeles, yo me hice amigo de estos ángeles. Sí. Y llevando eso a una forma donde usted puede decir, pero ¿y no será cierto, hermano? ¿Y con qué propósito Dios va a enviar ángeles a hablarle a una persona específica algo que no está en la Biblia? ¿A Dios se le olvidó colocarlo en la Biblia? ¿Será que esa persona viene y va a recibir algo distinto a esto porque Dios falló cuando diseñó la palabra? Eso es lo que estamos diciendo. Amén. Ahora, hace un resumen, Pablo. Hace un resumen de lo que aprendemos ahí en 1 Tesalonicenses 2:13. ¿Cómo Yo diríamos? oigo lo que dice la palabra acerca de la salvación. Este es el primer componente de la fe que salva. Luego determino creerlo como palabra de Dios. Este es el segundo componente de la fe que salva. Y al creerlo, pongo en ello toda mi confianza. Lo creo sin reserva alguna. Amén. Amén. ¿Qué pudiéramos decir entonces, Pablo? No basta con conocer y creer el contenido de la fe cristiana, ya que incluso los demonios pueden hacerlo. Santiago 2:19. O sea, no solo es saberlo y creerlo. Esos son los dos primeros pasos. Debe de haber un tercero. Hay un tercer paso, que es el poner toda tu confianza. ¿Y eso qué va a provocar? Que eso actúe en mí. Que es, por supuesto, porque la fe es la que te va a mover a vos. ¿La fe en qué? En el sacrificio de Amén. Cristo a favor Ajá, mío. amén. Hermano, la fe solo es eficaz si conociendo y aceptando las afirmaciones de Jesús se confía personalmente en Él para salvación. Ay, qué lindo eso. La razón por la cual algunas personas no entienden por qué la sola fe justifica es porque tristemente no entienden lo que la Biblia llama fe que salva. La fe que salva, tres aspectos. Su contenido es perfectamente bíblico. Palabra de Dios. Se debe de recibir, asentir, estar de acuerdo, no en el 99%, no. Todo lo que dice Dios. Y recibirlo no como palabra de hombre, sino como la palabra de Dios. Y la tercera cosa, como yo puse toda mi confianza en eso, mis valores, Todo cambia. mis acciones, Mis pensamientos, mis decisiones en el día a día. van basadas en eso. Y fíjate que lo primero que mencionabas eran los valores, y es que ahí es donde nace todo. Si usted valora más al amante que su relación con el Señor, usted va a seguir con el amante. Si usted valora más seguir mintiendo, pues usted va a amar más la mentira. Si usted valora más levantarse un día y decir, hoy no voy a hacer nada, y aunque me despidan del trabajo, pues usted no tiene esa fe aquí adentro. Hay un ejemplo en la Biblia. Leámoslo. Lucas 8:43 al 48. Ajá. Lucas 8:43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre.
Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Verso 48. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Mire qué cosa más bella. Volvamos al verso 43. Mire lo que dice ahí. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Ella puso su fe en un médico, en otro médico, en otro médico, en otro médico, en otro médico. Y un día, mire, era una mujer incansable, padre. Sí. ¿Cuánto? 12 años. Este año puso en estos, el otro año 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 en estos. Una mujer incansable, pero un día llegó a ella una noticia diferente. Hay uno que sí puede. Hay uno que sí puede. Y quitó toda su fe de los médicos. Y es bien interesante que el relato bíblico dice que ella gastó todo lo que tenía. Hermano, el hombre puede gastar todo lo que tiene y aún así no puede ser restaurado de su pecado. Entonces esa mujer dijo: dejo todo aquello y voy a poner toda mi fe aquí. En el único. Oyó. Ese es el contenido del evangelio. Pero ella asintió. Dijo: es cierto, dijo. ¿Quién me va a decir a mí que el hombre cura si yo ya probé? Es cierto, solo este, dijo. Y puso ahí toda su confianza. Hay dos cosas bien interesantes. La primera es fácil de verla. Había mucha gente. Sí. Lo apretaban. Para llegar ahí, ella tenía Que meterse en medio de toda la que gente. meterse. Ahora, para meterse es que ella tenía que estar convencida Sí, al 100. al 100. La segunda cosa es: era prohibido por la ley que una mujer con flujo de sangre Estuviera ahí. a la par de otras. Estaba haciendo personas. Inmundos a todos los que estaban ahí. Ajá. O sea, se dan cuenta y a esta mujer la van a penar por la ley. Esta mujer, en vez de ser curada, ella ahí podía haber perdido su propia vida. Exactamente. Pero ella dijo: no, dijo. Oí, creí Y puse toda mi fe. y puse toda mi fe ahí. Y me muevo. Y me muevo. Había un montón de gente apretando a Jesús. Los discípulos le dijeron: Es que, como quien dice, que pregunta la tuya. ¿Va? ¿quién me apretó? ¿Quién no te aprieta? Sí, totalmente. Ahora, aquella mujer llegó con fe. Sí, Con fe. Esa es la fe que salva. la única. Esa fe que salva. La noticia es de la palabra. La recepción es con fe. Pero esa fe me hace cambiar. Amén. Cambio mis valores. Cambio mi forma de ver el mundo. Cambia la forma en la que yo pienso, en lo que yo deseo, en lo que yo anhelo. Cambia todo. Absolutamente. Bendito sea el Amén. Señor por su palabra. Amados, mañana nos vamos a reunir para orar. Y el jueves continuamos este estudio.